Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa institucional del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy estamos emitiendo desde la Biblioteca Central Gabriel García Márquez de la sede Bogotá. Y tenemos hoy un tema muy novedoso que esperamos sea de mucho interés. El tema de lo que podríamos llamar la revolución digital y la comunicación política. Por ello, hemos invitado a 3 personas con la muy especial colaboración de Rafael Orduz, economista de la Universidad de los Andes, doctor en economía de Alemania, fue gerente de la ETB, de una larga carrera. Hemos invitado también a Cristian Sánchez, que es realizador audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y actualmente estudia diseño gráfico, y a Andrés Moncada, que es comunicador social y periodista de INPAU. Ellos dos, y Rafael también, por supuesto, muy conocedores de este tema, que para muchos seguramente es bastante poco conocido, el tema de la revolución digital y qué tiene que ver eso con la comunicación política. Empecemos entonces con una pregunta muy básica, Rafael, y es, ¿qué es la revolución digital? ¿Qué podemos llamar como revolución digital y qué importancia tiene en el momento actual, en la coyuntura actual de un país como el nuestro? Alejo, muchísimas gracias a La Paz en Foco por esta invitación. Bueno, yo creería que en la historia de la humanidad no existe una revolución tecnológica que haya tenido tal velocidad de diseminación y apropiación. En realidad, Internet, aunque es un producto antiguo de los años 60, se convierte en realidad comercial solamente a partir del 92, 93. Y recordemos esas panelas que eran los teléfonos celulares, costosísimas entre otras cosas, y comparémoslos con estos aparaticos. Estos aparaticos representan algo que podríamos sintetizar con la siguiente palabra: ubicuidad. Ubicuidad quiere decir comunicarse donde, cómo y cuando se quiera. Y eso es una revolución. Es una revolución que un campesino o un ciudadano en la urbe, un niño, en fin, se pueda comunicar en cualquier momento con cualquier parte del mundo. Al comenzar el siglo había unos 250 millones de ciudadanos del mundo conectados a Internet. Hoy hay 3.500 millones conectados a Internet. En Colombia, al comenzar el siglo había 2 millones de celulares, hoy en día hay cerca de 60 millones de celulares. No quiere decir que todos los colombianos estén conectados, porque hay personas que tienen 2 o 3 móviles. Pero lo que sí es cierto es que hay cerca de 30 millones de colombianos distintos que están conectados. Entonces, es una revolución de las comunicaciones, es una revolución que impregna el ámbito de la educación, de la salud y, para lo que nos ocupa, por supuesto, de la política. De la política, porque lo que estamos viendo es una gran potencialidad. Digo potencialidad porque es probable que no la estemos empleando a fondo, y es la posibilidad de que el ciudadano, por esa característica de ubicuidad, pueda participar, opinar, proponer. Eso por una parte, pero también está la posibilidad por parte de quien ejerce la política también de hacer política de manera diferente. Eso como para empezar. Muchas gracias. Cristian, ¿tú tienes algo que agregar a eso? ¿Cómo ves tú esa idea de revolución digital? La revolución digital para mí es importantísima porque nos permite, sobre todo ahora, generar contenidos. Siempre con el tema de las telecomunicaciones fuimos receptores de contenidos en su mayor parte. Hoy en día, gracias a la revolución industrial y a que todos tenemos un celular y tenemos la posibilidad de expresarnos a través de él, podemos encontrar una cantidad inigualable de contenidos que se están generando, construidos por la misma comunidad
y nos permite a todos tener en cierta manera una voz y voto. Andrés, ¿tiene algo que añadirle a lo que han dicho los colegas? Yo lo que veo es que con la revolución digital y con la revolución de todos los aparatos móviles, las personas jóvenes se han empezado a acercar a temas políticos. Antes yo hablaba mucho con mi abuelo y con mi papá de temas políticos cuando ellos eran jóvenes. No les gustaba mucho el contacto con la política, pero ahorita los jóvenes, uno ve personas de 12, 13 años con un celular y el bombardeo de información que se tiene por las redes sociales y por las diferentes plataformas le dan esa apertura para que las personas de una baja edad tengan más contacto con la política, conozcan más a fondo y empiecen a tener como cierto vínculo ya directamente pues desde que son jóvenes. Si bien entiendo, la llamada revolución digital evidentemente tiene que ver con la política, pero tiene que ver con todas las cosas en la vida. Tiene que ver con los negocios, tiene que ver con las relaciones sociales en general, tiene que ver seguramente con las estrategias militares, tiene que ver con todas las dimensiones de la vida. En ese sentido, se ha dicho mucho, y quería, no sé si empezamos por Andrés, que la llamada revueltas árabes o la revolución árabe o la primavera árabe, para hacer referencia a todos estos movimientos que se producen en el norte de África, en todo lo que es África sahariana, si se quiere, están ligados a esto. Sí, vemos que esa revolución, como usted la está llamando, empezó con un mensaje y empezó a crecer. Entre los aparatos móviles y la revolución que estamos viviendo, vemos cómo estamos tejiendo una red entre todas las personas en la humanidad. Yo puedo mandar un mensaje, pero eso se puede multiplicar. Y es lo que se está viviendo en la política. Antiguamente, si alguien quería darse a comunicar, tenía solamente los medios tradicionales. Y costaba mucha plata poder aparecer y poder llegarle a cierta cantidad de gente, un nicho específico. Ahorita con las redes sociales, lo que pasó en la primavera árabe, con un solo mensaje se puede llegar a multiplicar por todo el mundo directamente. Y solamente es como una chispita, que uno la prende y se enciende y ya quema por muchas partes. En mi opinión, es muy importante por el sentido que el hecho de que tengamos tanto acceso a la tecnología, a las telecomunicaciones, eso nos permite tener una visión de mundo a cada persona muy importante. Entonces, digamos, en un país donde es restrictiva la comunicación, donde toda la información nos llega como filtrada, que una persona tenga la capacidad a través de redes sociales o a través de sus amigos que tiene al otro lado del mundo, tener esa visión de mundo y entender cómo son los demás países, cómo funcionan, cuáles son las libertades que se tienen en otros países, hace que las personas tengan una nueva manera de obtener pensamientos. Antiguamente, el que llegaba con pensamientos revolucionarios era aquel que de pronto había viajado a otro país. ¿Sí? El que tenía la oportunidad de pronto de familia adinerada de viajar a otro país y llegaba con unos nuevos pensamientos y llegaba a revolucionar su país. Hoy en día las personas no tienen necesidad de salir de su país para tener esta especie de pensamientos, de contagiarse de pronto de ideologías de otros lugares del mundo y aplicarlas en su país. Rafael, uno puede entonces decir que la revolución digital puede marcar una influencia muy grande sobre la política, sobre los partidos políticos, sobre los ciudadanos. Por supuesto, habíamos mencionado el aparatico, el móvil y la ubicuidad, pero hay que añadirle algo de lo que ya se ha hablado implícitamente, las redes sociales. Las redes sociales no existían hace 12 años, de manera que cuando pensamos en Facebook, pensamos en Twitter, en Instagram, ya entiende uno, para bien o para mal, el fenómeno Trump, por ejemplo. Trump se da el lujo de pelear con los medios de comunicación clásicos, CNN o el New York Times, porque él dice, yo me comunico directamente por las redes sociales, a través de Twitter, con la ciudadanía. Y el señor tiene cerca de 30 millones de seguidores, es una cosa impresionante. Obama, a su vez, hizo el recaudo de fondos no por el lado de las grandes compañías, sino lo que llaman el crowdfunding, que es pequeñas cantidades por millones de personas. Entonces, efectivamente, hay una verdadera revolución potencial que se puede utilizar en cualquier sentido también. Puede dirigirse a un Trump o puede dirigirse a un Obama. Ese es el cuento. Y el mayor rol le corresponde a la ciudadanía de no dejarse manipular justamente porque tiene una gran herramienta. Pero en teoría,
los políticos, los partidos podrían usar este nuevo mecanismo de comunicación para difundir sus propuestas, para llegarle a nuevos ciudadanos. Por supuesto, yo no sé cómo lo ven ustedes, que son muy jóvenes, pero los políticos ya o a través de sus agencias de mercadeo político tienen estrategias de redes. Incluso puede haber un lado perverso también. Si nos acordamos del famoso hacker, acuérdense que había una sistemática campaña de desacreditar el proceso de La Habana a través de medios, digamos, que hacían aparecer cuentavientes de Twitter ficticios enviando los famosos memes, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo lo vivieron ellos, pero está perfectamente en marcha, ¿o no? Como las redes sociales realmente sirven o funcionan o pueden revolucionar el mundo de la política, es si el político cuando genera, digamos, una página, digamos, entra a Facebook y genera su página, si su presencia en redes sociales es retroalimentada. ¿Qué quiere decir? O sea, que las personas que hacen parte de su campaña o que son contradictores reciben respuesta de ese político. Aquí sí hay una verdadera transformación porque antes el político era aquel hombre que se paraba en una tarima, nos daba un discurso, pero ninguna de las personas que estaban ahí presentes tenía la posición realmente de hacer valer su opinión. Hoy en día, las personas que hacen parte de una campaña política pueden incluso a través de su opinión, a través de las redes sociales, ayudar a generar ideas para esas nuevas leyes o esas nuevas propuestas de mandato que tiene el político en cuestión. Entonces solamente sirve o puede revolucionar si hay una retroalimentación en la red social, no como algunos políticos que algunas veces cometen el error de usar las redes sociales solamente durante época de campaña y cuando ya están posicionados se olvidan totalmente de las redes sociales. Y también pueden ayudar mucho a hacer una correcta, o sea, para trabajar correctamente a un político es muy importante la información y las redes sociales pueden permitir muy bien esto porque antes un político tal vez para conocer los problemas de su ciudadanía, del pueblo que él representa, tal vez tenía que ir a visitar la región o dar una vuelta por la localidad o visitar la ciudad. Hoy en día, él, con solamente tener acceso a su celular, puede conocer perfectamente cuáles son los problemas de la ciudadanía que él representa, puede tener fotos, videos, toda la evidencia necesaria para saber que hay un problema y él puede asimismo tener a través de estas mismas redes sociales el acceso a esas personas que le permitan solucionar el problema. Entonces, de esa manera, si se trabaja bien desde la política, puede ser un medio muy poderoso para hacer buena política. En principio, las redes son un instrumento y la revolución digital una posibilidad, pero eso requiere para los políticos o para cualquiera que las vaya a usar otro lenguaje, ¿cierto? Es necesario siempre conocer y saber a quién se le va a llegar, porque no es lo mismo hablar de tú a tú o hablarle a una persona que tenga cierta edad, que no tenga contacto con un dispositivo móvil, y es diferente el lenguaje para la persona que está detrás de un celular, detrás de una tableta, detrás de un ordenador. Se tiene que conocer muy bien cómo llegarle. El lenguaje, lo que usted dice, ha cambiado a través de los años. Antes la política se veía muy vertical, como le decía Cristian, el político en la tarima y la persona que iba a votar, el votante estaba en la parte de abajo. Las redes sociales han servido para que la política y la democracia sea más horizontal. Poder sentarse a hablar con el político, sea por un chat, y poderle preguntar, poderle cuestionar y poderle decir esto me gusta, esto no me gusta. El político también puede usarlo desde su punto de vista para analizar si lo que va a proponer sí le gusta a la comunidad, saber si puedo tener adeptos con esta propuesta o la tengo mejor con esta. Entonces hay que saber también llegarle a las personas ahorita que están utilizando estos dispositivos y lo que usted dice, tener un lenguaje totalmente diferente al que se tiene o que se tenía habitualmente. Rafael, la revolución digital fundamentalmente hace referencia a redes sociales y las tres que tú mencionaste, que probablemente son las más conocidas, o qué más involucra la idea de revolución digital. Hay muchas cosas, ¿cierto? Está el tema de la ubicuidad, poderse comunicar cómo, dónde y cuando se desee. ¿Cómo? A través de cualquier tipo de aparato. Una consola de juego sirve para comunicarse. Los distintos tipos de computadores, bueno, tantos dispositivos que hay. Adicionalmente las redes, pero hay ahora algo muy interesante que llaman el Internet de las cosas también. Y también está la conexión que hay entre las tecnologías digitales y otras tecnologías. Por ejemplo, la nanotecnología.
pensar que en unos años un sensor que no es visible pueda estar conectado en tu cuerpo y mostrarle a tu médico que estás con la tensión alta a través de una señal digital. Entonces las conexiones son realmente infinitas. Estamos apenas oliendo lo que va a pasar en el futuro, oliendo en comunicaciones. Pero esto, de hecho, ya en solo las comunicaciones ya marca una revolución que yo creo que, como he dicho, no hemos aprendido a utilizar todavía somos burdos en ese contexto. Pero yo quería decir algo, Alejo, respecto a los mensajes de las redes sociales. Y es que hay una paradoja, y es que los mensajes deben ser cortos, y al ser cortos se puede incurrir también en la esquematización, en el cliché. Entonces empiezan las campañas políticas de los clichés, ¿verdad? Y eso se asocia también a problemas, digamos, a la parte negativa, los déficits de atención, de capacidad analítica, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es cómo utilizarlas bien para la política, ¿no? Podríamos decir que tenemos como 3 momentos del discurso político. Si pensamos en nuestro caso, el discurso político del político de la era pre-televisión y pre-auge de la radio, que era el del discurso retórico. Luego vamos a tener el discurso de televisión, de radio, que ya tiene que ser un discurso más corto, pero de otro sentido, ya la retórica y demás veintijuliera, como decimos coloquialmente en Colombia, ya no tiene sentido. Y ahora en la revolución digital es un poco el mensaje comprimido al máximo. Claro, ese mensaje comprimido al máximo puede ser muy útil en la movilización de la gente. Me quiero imaginar en el Cairo, en la supuesta primavera árabe, nos vamos a la plaza tal, ¿cierto? O cuidado que la policía viene por allí. Todo eso es muy funcional. Pero, por ejemplo, mirar que Trump está dictando la política internacional a través de mensajes de 140 caracteres es brutal también. Entonces la pregunta es cómo hacerlo. Y ahí viene pues todo el andamiaje de herramientas digitales que pueden existir, ¿cierto? Es distinto Facebook que Twitter, por ejemplo. En Facebook existe la posibilidad de colgar contenidos de mayor profundidad, por ejemplo, cosa que no es posible en Twitter. Pero Twitter sirve para remitir a Facebook. Entonces, yo creo que depende de una mezcla, llamémosla virtuosa, para poder transmitir mensajes que, a la vez que sean breves, también permitan un acceso a cierta profundidad, ¿no? Bueno, vamos a hacer una primera pausa en La Paz en Foco y ya regresamos. Universidad Nacional, patrimonio de todos los colombianos. Regresamos a La Paz en Foco, hoy tratando la temática de la revolución digital y la comunicación política. En principio invitamos a los televidentes a que veamos una nota de contexto. El mundo moderno suscita el inicio de una sociedad dinámica, generadora de ideas que se reinventa gracias a la revolución digital, donde el uso de nuevas tecnologías trae consigo cambios significativos en la humanidad, facilitando el acceso al conocimiento y permitiendo una comunicación interconectada a través de Internet. La revolución digital potencia las capacidades de los ciudadanos para expresarse, visibilizar sus ideas y ser gestores proactivos en la transformación del sistema. Con Internet y las redes sociales se abre paso a las nuevas formas de comunicación política, sirviendo de puente a los nuevos partidos, en su misión de transmitir cambios sociales, económicos y optimizar el bienestar de sus seguidores. Gracias a la revolución digital, la comunicación política cuenta con una plataforma que genera notoriedad frente a los medios tradicionales.
es una potente herramienta generadora de sinergia y moviliza a la ciudadanía de acuerdo a sus intereses, influyendo en la construcción de cambios en las estructuras políticas imperantes y desafiando las formas clásicas de transmitir mensajes en el ejercicio democrático. La sociedad civil se encuentra a un clic de transformar la hegemonía política de Colombia, siempre y cuando haga uso estratégico y ético de las nuevas tecnologías digitales, sin olvidar que este es apenas el inicio de la revolución digital. Rafael, la sociedad hoy día con la revolución digital, podríamos decir que cuenta con una mayor capacidad, un mayor poder de visibilizarse, de expresarse, a través de todos estos medios digitales que hemos venido hablando. Pero también el Estado incrementa la capacidad de controlar, de vigilar todos esos medios. ¿Qué podemos decir sobre esto? Sí, esa es la gran paradoja. Como decía Cristian antes, los ciudadanos podemos crear contenidos, podemos opinar, podemos sugerir, podemos pelear si se quiere. Y eso se ha multiplicado por millones de millones en el mundo, pero a la vez el Estado tiene la capacidad de supervisar. Edward Snowden, el pelado que en Hong Kong por allá confesó que era contratista de seguridad en los Estados Unidos y contó cómo el Estado realmente podía meterse con cualquier llamada celular de los ciudadanos. Y por otra parte, Assange es lo contrario, como un ciudadano también puede hackear viéndolo perversamente. Entonces, esa es una gran paradoja y yo me temo que el tema del desenlace de la primavera árabe tiene que ver con esto. Ciudadanos empoderados por las redes sociales, pero eventualmente un Estado que les prohíbe el acceso a determinados sitios en Internet. Esa es una gran paradoja y yo la única solución que le veo es la de empoderar a la ciudadanía más y más de manera responsable en el uso de Internet, las redes, en la política. Cristian, eso de alguna manera nos introduce, creo yo, en un tema que es el tema ético, ¿cierto? Porque no hay duda que la comunicación política se reinventa para persuadir al ciudadano, pero si no hay unos principios éticos claros, evidentemente eso se puede volver un campo donde, de nuevo, el más hábil, el más fuerte, es el que termina manipulando todo. Sí, pues como yo lo veo, digamos, un pequeño problema que hay con las redes sociales es que son muy emocionales, como le permiten a cualquier persona expresarse en el momento que quiere, entonces no hay un filtro, digamos, a través de un periodista o a través de un comunicado de prensa para poder expresar las opiniones, sino que si una persona se siente de pronto emocionalmente afectada, un político más cuando tiene opinión de un tema, él automáticamente, digamos, tuitea. Y tal vez eso no va a ser beneficioso para él ni para su campaña, tal vez de la imagen equivocada. Es muy importante que los que consumimos ese tipo de contenidos y los que hacemos parte de las redes sociales seamos muy críticos con el tipo de contenidos que recibimos. No tenemos que creer todo lo que vemos y tenemos que aprovechar las redes sociales no solamente para recibir información, sino para investigar sobre los temas que nos importan. Entonces, digamos, si acabamos de conocer algún tema que no nos gusta respecto de algún político o de pronto sobre alguna campaña, es bueno que la persona no solamente reciba lo que aparece en Twitter o en Facebook, sino que esa persona se tome el tiempo para investigar y aprovechar toda esa cantidad de información que hay en la red y ver por cuenta propia qué es lo que realmente está pasando. Lo chévere que tienen las redes sociales es que, con lo que tiene que ver con la ética, obligan en cierta manera a que el político sea muy honesto en todo lo que hace. ¿Por qué? Porque el político todo el tiempo tiene que estar de pronto mostrando lo que está haciendo y todo el tiempo va a recibir cuestionamientos sobre lo que él está haciendo. Entonces, en el momento que él de pronto obre de una mala manera, el problema mediático que él va a tener va a ser mucho más grande que si hubiéramos estado hace 20 años, ¿sí? Entonces es importantísimo o es muy conveniente para los políticos tratar de ser lo más honestos posibles para poder evitar estas polémicas que finalmente les van a afectar muchísimo. Eso coloca, Andrés, me parece, un tema muy importante que es todo el tema de la transparencia en los distintos sentidos, ¿cierto? Porque cada vez es más difícil hablar de la vida privada y esta revolución digital ayuda también a eso, a que eso de la vida privada cada vez es más discutible, más difícil, pero también cada vez llamaría
en un uso responsable, a, un poco como lo señalaba Cristian, a no tener reacciones tan emocionales instantáneas, que es lo que con mucha frecuencia sucede. Cuando alguien recibe un mensaje de tweet y de una vez inmediatamente retuitea sin ni siquiera procesar muy bien qué fue eso, ¿cómo analizarlo, Andrés? Alejo, las redes sociales tienen un problema. Los jóvenes pueden leer un tweet, de inmediatamente van a adquirir esa posición de lo que está diciendo la persona que envió el mensaje. Nos hemos vuelto menos críticos, ya no nos gusta analizar tanto el contenido. Hablábamos ahorita que hace 40 años la política era oratoria y escuchar al candidato hablar. Después se transformó en un discurso mediático por medios de comunicación como la televisión o la radio y adquiríamos una posición. Pero escuchábamos más, analizábamos más. Ahorita la inmediatez y lo que decía Rafael de enviar mensajes en 140 caracteres nos ha vuelto también a los usuarios menos críticos. Analizamos menos, tomamos posiciones más rápido, no nos damos ese gusto de investigar y saber si lo que estamos leyendo es cierto o no es cierto, sino que leemos y replicamos el mensaje. Entonces yo creo que también tenemos que darle como una voz a esos jóvenes para que no solamente traguen la información completa, sino que la dijeran y puedan expresar como su posición, pero teniendo diferentes puntos de vista. Pero, Rafael, yo quisiera volver a algo que Cristian tocó, pero para profundizar, que es el tema de la ética ligado a este manejo de redes. Es decir, cómo manejar ese tema, aunque obviamente sabemos que la ética por sí sola no va a resolver los temas de verdad, transparencia, pero ¿cómo manejar ese tema? Es un tema muy complejo. Yo, digamos, hablando de la política, separaría en dos actores. El protagonista de la política en el sentido de quien quiere ser elegido para algo y el ciudadano, ¿verdad? Creería que es más fácil, entre comillas, tratar de regular éticamente y también normativamente al político. La verdad, lo que uno ve en Colombia y en otras partes es que existen divisiones, no se llaman así, pero de calumnia, hermano, ¿no? Calumniemos y hagamos los memes, inventémonos cuentavientes ficticios y son campañas por las que se paga. Y cómo calumniamos colateralmente para dañar al adversario. Yo creo que eso lo están practicando las campañas modernas y ahí debería haber algún tipo de regulación. Y aquí en Colombia casi todas las campañas lo han hecho. Desde el otro punto de vista yo coincido con los dos jóvenes que están aquí y es que, fíjense la paradoja, Internet tiene la posibilidad de que el ciudadano investigue, pero investigar no estamos hablando de un libro ni mucho menos, sino poder verificar si lo que lee realmente coincide con algo parecido a la realidad, puede hacerlo. Entonces, existe la posibilidad de profundizar, debería ser un mandato ético, pero no podemos normarlo tampoco. Y ahí viene un tema que tiene que ver con la revolución digital, y es que cuando hablamos de competencias digitales, no estamos hablando de aprender PowerPoint o Word o Excel. Se trata de aprender a gestionar la información. Un ejemplo, a un niño le ponen una tarea. Por favor, la batalla de Boyacá. ¿Qué hace el niño? Escribe batalla de Boyacá en Google y Google le suelta millones de datos. ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo procesarlo, verdad? Yo creo que la competencia digital está en cómo tramitamos esa inundación de millones de bits diarios que estamos recibiendo por distintos medios. Y en eso el aparato educativo debe jugar un rol, porque si no, entonces somos sujetos pasivos que tragamos entero lo que nos dicen. Cristian, a mí me gustaría allí que profundizáramos un poquito a propósito de esto último que señala Rafael, porque evidentemente las redes sociales se van a caracterizar por el uso en general de mensajes breves. Eso nos podría llevar a sacrificar la profundidad en aras de una cierta superficialidad. Como diría alguien, un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Pues todo está en la conciencia que tengan las personas realmente de qué tan grande es el mundo de la información. Aprender que no solamente todo se limita a las redes sociales. Tal vez las redes sociales nos permitan como personas recibir información de una manera rápida y concisa, pero una persona que tiene una verdadera conciencia de qué tan grande es el mundo digital va a entender que aunque reciba esa pequeña frase, él va a poder encontrar un sinfín de información
si se toma la molestia de buscar. Y buscar es realmente fácil. Los celulares hasta por comando de voz nos permiten hacer las búsquedas, ni siquiera tenemos que digitar. Entonces, todo está basado en la conciencia que tengamos como personas de realmente investigar e indagar. Digamos, yo que estudio diseño gráfico, que se hace fotomontajes, sé lo fácil que es hacer un fotomontaje sobre cualquier cosa que yo quiera. Y muchas veces vemos en las redes sociales fotomontajes que yo, pues como yo tengo conocimiento de eso, yo sé que es un fotomontaje, pero veo que 50 personas están convencidas de que es una verdad. Entonces es importante que las personas tengan una conciencia de qué tan grande es el mundo digital, que eduquemos a los niños y que eduquemos a los adultos de que no todo lo que está en las redes se tiene que creer y que sean que sean en realidad investigadores. Si todos nos convertimos en investigadores, vamos a tener una capacidad de generar nuevos contenidos y de informarnos correctamente sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor de una manera que jamás se había podido hacer. Ahí viene un tema interesante, Andrés, y es que pareciera que todo esto, todas estas redes, todos estos motores de búsqueda y demás, todo eso podrían ser como elementos que propician o que facilitan, digamos, una cierta desinformación, en el sentido de verdades a medias, falsedades. Algunos incluso dicen que por ahí vamos a todo este campo de la llamada posverdad, todo esto. ¿Cómo analizar eso? Alejo, hemos hablado de la posición que tenemos nosotros como usuarios, de lo que tenemos que investigar y que no tenemos que tragar entero, pero también tenemos que analizar dónde está la posición y qué posición es la que tiene la persona que envía el mensaje, en este caso el político. También hablamos y tocamos el tema del lenguaje, cómo ha cambiado, pero tenemos que entrar a mirar qué es lo que se está enviando. Cris aclaraba ahorita y decía que un político no puede enviar nada a medias, porque con la facilidad que nos dan los motores de búsqueda podemos encontrar todo en cuestión de segundos. Ellos no pueden dar una verdad a medias, porque el usuario se va a dar cuenta que lo que está dando el político en sus redes sociales es falso. Entonces, así como nos analizamos nosotros y analizamos nosotros qué es lo que está consumiendo una persona joven, una persona de 25, 30 años, también tenemos que analizar qué es lo que se está dando, qué es lo que se está transmitiendo, cuál es la información que se está dando desde el punto de vista político. El caso de la ola verde. En las redes sociales todo el mundo estaba apoyando el Partido Verde, pero en las urnas vimos que el mensaje era diferente, que los números no eran los mismos que estaban en Facebook y en Twitter, sino que las urnas se vieron un poco más abajo. Entonces tenemos que analizar y tenemos que mirar bien, no solamente qué estamos haciendo nosotros como consumidores, sino qué está haciendo la persona como prosumidor. Pero eso no tendría que ver, Andrés o Cristian, con algo que fácilmente las nuevas generaciones están muy bien, digamos, familiarizadas con las redes sociales, pero no con la práctica de la política, que es ir a la urna, hacer la cola el día de la votación y a depositar el voto. A los jóvenes les hace mucha falta eso, a nosotros nos hace mucha falta eso. Son realmente pocos los que tienen la conciencia de la importancia que tiene ir a votar. Retuitear un material o dar un like no es importante a la hora de la verdad. Lo importante es los que vayan a las urnas. Entonces, ese es el problema que tienen los políticos con las redes sociales y con ese público al que le llegan, que ellos confían un poco en el público joven. Saben que el público más fiel o los votantes más fieles son aquellos que ya tienen cierta edad, que tienen realmente la conciencia de lo importante que es ir a una urna y que así sea el clima que sea ese día, el problema que sea, hasta donde me toque ir, pero vota. El joven es muy está lloviendo y medio pereza, hay mucho tráfico, no, ya no voy a votar. Hay que incentivar eso, hay que motivar a los jóvenes y hay que hacer que ese público que accede tanto a la tecnología tenga esa conciencia de lo importante que es ir a una urna y tomar acción. Incluso el hecho de salir, digamos, a protestar. Si realmente quieren hacer valer su opinión, también es importante que salgan a las calles y den a entender su opinión de una manera respetable, obviamente, sin hacer alboroto, pero es importante que los jóvenes entiendan que todo va más allá de las acciones que tomen desde su celular. Hay que hacer acciones en la vida real, hay que discutir con las personas y hay que construir conocimiento también frente a frente, hablando con otras personas. Rafael, yo quisiera escuchar tu opinión sobre esa carta que circuló en redes de un profesor chileno que decía que renunciaba a ser profesor porque se había cansado de
pelear con el WhatsApp, con el tweet, con el Facebook, con el celular. Eso, de alguna manera, diría uno, también la revolución digital tiene un impacto sobre el propio sistema de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto. Digamos, si nos imaginamos el esquema tradicional de enseñanza, el profesor acá y los que aprenden al otro lado, pues obviamente para un profesor es insoportable todos los chicos con un celular mirando, whatsappeando, etcétera, etcétera. Entonces yo diría dos cosas. Una, que debería existir la posibilidad de hacer acuerdos antes de la clase, ¿no? Estamos de acuerdo en que no utilizamos el celular, si vamos a llamar salimos, qué sé yo. Pero yo creo también, Alejo, que está cambiando el modelo pedagógico. El modelo pedagógico que debe imponerse poco a poco es el de un profesor colaborador que genera participación, que es un facilitador. Y ahí las TIC tienen un cuento totalmente diferente, porque ahí las TIC sí pueden ser utilizadas. Voy a poner un ejemplo tonto. ¿Por qué niños del Cocuy con otros niños de Cucunubá o qué sé yo, de un municipio nariñense, no pueden hacer una visita conjunta al Museo del Prado? Pueden utilizar las TIC, por supuesto. ¿Y quién es el facilitador? El profesor, ¿verdad? Entonces, es repotenciar el uso de las TIC, pero también cambiar el estilo del profesor. Entonces, al profesor chileno hay que decirle también, evalúe o reevalúe su rol como profesor. Sí, su método de enseñanza. Sí, Cristian. Con respecto a eso, yo tengo una opinión, es que es importante que los maestros aprendan a integrarse a ese nuevo mundo de la tecnología. O sea, el mundo de la tecnología no puede ser algo que está allá y que cuando entran al salón de clase eso no existe. No pueden hacer eso. Los maestros tienen que aprender y tienen que integrar las tecnologías a su aula de clase, hacer un correcto uso y enseñarle a los estudiantes cómo usar bien esas herramientas. Ahora que estamos hablando de las competencias del siglo XX, ahora el papel del maestro tiene que cambiar totalmente. El maestro ya no puede ser la persona que está frente al tablero dándoles conocimiento a los estudiantes, porque yo ya el conocimiento lo puedo obtener a través de mi celular. Yo no necesito lo que usted me está enseñando básicamente, porque todo lo que usted sabe yo lo puedo consultar aquí en Google, ¿sí? Lo que tiene que hacer el maestro es enseñar a los estudiantes cómo usar adecuadamente estas herramientas, cómo investigar, en qué lugares deben investigar, cómo tienen que ser críticos con todos los contenidos que reciben, independientemente que sea el maestro o de otras fuentes. Entonces, eso es importante, tiene que cambiar totalmente la manera como los maestros enseñan y entender ellos que ellos no son los dueños de la información ya, ese papel se perdió totalmente. La información ahora la tienen todos y ellos lo que tienen que hacer es unos guías para enseñar cómo se usa adecuadamente esa información. Andrés, situándonos en el campo tuyo de la comunicación política, uno podría decir, y algo se mencionó por la intervención anterior, tanto de parte tuya como de Cristian, un movimiento político, un político puede ganar en las redes, pero perder en las urnas. ¿Cómo lograr que eso cada vez tenga algún tipo de conexión, de compatibilidad? En las redes sociales lo bueno es el marketing digital que se puede hacer allí y es conocer al usuario que está detrás de un dispositivo móvil. Antiguamente se quería hacer una campaña publicitaria y se pautaba en una revista para salir una sola vez, llegarle a cierto determinado nicho y ya, quedaba ahí la pauta publicitaria. Ahorita uno puede pautar en las redes sociales con un costo más bajo, pero no puede segmentar a quién le llega. Yo puedo decir, bueno, mi rango de edad no puede estar abajo de los 18 porque no votan. Entonces le apunto a las personas que tengan la mayoría de edad, que tengan cierta afinidad política que va encaminada a lo que yo le estoy apuntando. Las redes sociales se están usando muchísimo ahorita por eso, Alejo. Veía yo la semana pasada una campaña de un político en Boyacá que estaba haciendo unos videos muy cortos, de 20 segundos, y le estaba llegando a un público amplio. No está invirtiendo cualquier cantidad de dinero para hacer un especial con múltiples cámaras, sino solamente con un celular lo hizo, lo montó a Facebook y lo empezó a mover en su comunidad. Lo que hay que analizar ahorita, y ellos tienen que empezar a ver desde su punto de vista, es qué hago para que esa persona que me está mirando, que me está leyendo, que está interactuando conmigo, pase del celular a las urnas. Hace falta eso en Colombia. En Estados Unidos se ve mucho cómo los políticos por medio de las redes sociales y las nuevas tecnologías están moviendo esas masas a las urnas. Pero aquí en Colombia estamos quietos. Entonces hace falta analizar y mirar qué hace falta
para vincular la tecnología con la movilización democrática. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en La Paz en Foco. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia. Patrimonio de todos los colombianos. Bueno, regresamos a La Paz en Foco. Hoy estamos en este programa hablando de la revolución digital y la comunicación política. Para ello, quiero plantearle aquí a mis invitados qué podríamos pensar o sugerir para nuevos movimientos políticos que surjan, ya sea de los procesos de desmovilización de las guerrillas o simplemente que ciudadanos que quieran crear para que traten de innovar en comunicación política y llegarle a ese porcentaje creciente de la población colombiana que cada vez se comunica más vía redes. Rafael. Lo primero, voy a decir algo que parece lugar común. Yo creo que el mejor ejemplo que pueden dar nuevos movimientos es el lenguaje respetuoso. Este es un país diverso y necesitamos poder debatir en diversidad. Yo creo que el mejor ejemplo, así no se ha seguido por todos, es ese, el del trato respetuoso frente a la diferencia. A mí me asombra, y sin mencionar nombres, recuerdan cuando murió García Márquez, ¿no? Alguien escribiendo que se iba para el infierno a encontrarse con fulano, etcétera, etcétera. Esa carga de agresión hay que superarla con el ejemplo. Entonces, cualquier movimiento político que surja de cualquier tribuna ideológica nuevo tiene que encargarse de promover, casi que desacreditar, pero por los hechos, por la vía del lenguaje respetuoso en las redes, a través de un lenguaje simplemente aceptante de la diferencia. Cristian. Yo creo que ya ahora en estos momentos se pueden crear una nueva especie de políticos que sean los políticos jóvenes que tienen un buen manejo de las redes sociales, que están completamente acostumbrados a manejar todas las tecnologías de la información y a pesar de ser personas que no tengan tal vez el apoyo político más importante o sean de la familia más importante, puedan a través de estas redes dar a conocer sus opiniones y generar política y se creen estas nuevas figuras políticas que sean influenciadores dentro de la comunidad y ayuden a crear, digamos, muchas mejoras en el país, pero sí es importante lo que decía Rafael, que se aprenda siempre a respetar. Tenemos un país que está muy polarizado, que siempre que se expresa en redes sociales tiende a hacerlo muchas veces con mucho odio y tenemos que aprender a aceptar la opinión del otro. En el momento que aprendamos a aceptar la opinión del otro, vamos a empezar a construir contenidos, a construir una mejor sociedad donde pues todos nos respetemos, todos hagamos valer nuestra opinión y seguramente de todo esto van a salir excelentes propuestas que vayan a ayudar a mejorar nuestro país en un futuro. Andrés, quería plantearle hay una valoración de qué peso tiene en la comunicación política, en campañas, estas nuevas redes sociales frente a sistemas más tradicionales como televisión, radio o revistas, periódicos. Sí, sí lo hay. De hecho, en toda campaña política ahorita se está buscando la persona que está asesorando prensa tradicional, que es televisión, radio y prensa escrita, y nuevos medios. No se puede hablar en un mismo lenguaje, lo hemos hablado. Creo que se puede cambiar y se puede usar la nueva tecnología con dos cosas. Contenido, que lo dijo Cristian, y lenguaje, que lo dijo Rafael. Yo no puedo llegar a hablarle a un joven, no, el acuerdo, el decreto, no sé qué, un extenso texto, porque se va a aburrir. Tengo que darle la cosa más desmenuzada, tengo que darle la cosa, explicársela a su modo, para que sienta esa afinidad conmigo. Y tengo que generar un contenido que no solamente o mando un tweet
o escribo un post en Facebook, sino tengo que hacer contenido completo, un audio, una encuesta, un video en 360 grados, algo que me esté acercando a ese nuevo usuario y que se dé cuenta que conmigo estamos hablando el mismo lenguaje, vamos por el mismo camino. Las nuevas tecnologías se pueden usar, pero hay que saberlas usar. Pero una cosa que yo creo que es importante, y me aclaran si estoy equivocado, es que me parece que esta, digamos, revolución tecnológica también ayuda a democratizar, porque incluso en términos de costos, todo indica que con un celular se puede hoy día, además de hacer los videos que se mencionaba, se puede hasta hacer películas, hemos visto hechas. Entonces, digamos, cada vez es más accesible a muchas personas, ¿no? ¿Qué dice de eso? No, sin duda es una revolución por la cobertura, es absolutamente democratizante en potencia. Es decir, si contamos con ciudadanos que entiendan su responsabilidad, que cada vez sean más críticos, puede ser una maravilla. Pero también pueden ser masas movilizables. Vuelvo a pensar en Trump. Trump moviliza todos esos que llaman los cuellos rojos, antiguos obreros metalúrgicos, siderúrgicos de la industria automotriz, con una gran dosis de resentimiento y de desempleo también, a través de clichés que ellos siguen en realidad. Entonces, sí se requieren las dos cosas. Se requiere ciudadanía cada vez más crítica y, por supuesto, para aprovechar un medio absolutamente democratizante. Sí, Hay que Cristian. pensar en democratizar. Esta democratización que hay no siempre se da de la mejor manera o no es completa. Digamos, hay que entender que, digamos, aquí en Colombia, los pueblos, las personas que viven en las zonas rurales no tienen tanto acceso a la tecnología como nosotros. Entonces, en cierta manera se podría decir que los que estamos en la ciudad tenemos más voz y voto que alguien que está en el pueblo. Entonces, Eso nos plantea que hay una brecha también tecnológica grande. sí, hay una brecha importante. Entonces, políticamente o el Estado se tiene que encargar de ayudar a estas zonas a que tengan un acceso decente de la tecnología que les permita expresarse y tener las herramientas de comunicación adecuadas. Digamos, ahorita estamos con el tema del Ministerio de Telecomunicaciones que dio tabletas. Yo personalmente, digamos, estoy en desacuerdo con que hayan entregado tabletas, porque las tabletas para mí son más un objeto de consumo de contenidos. A través de una tableta uno puede escribir texto o tomar fotos o hacer un blog, pero no es tan cómodo cuando se tiene un computador, cuando se tiene la capacidad de hacer mecanografía, ¿sí? Entonces, a veces siento que en los lugares rurales se les entregaron herramientas que les permite consumir contenidos, pero no les facilita realmente crear contenidos, que un niño de campo aprenda a hacer mecanografía, que aprenda a escribir, que a través de este proceso de escritura aprenda a ser reflexivo con respecto a lo que él escribe, que podamos ser capaces de hacer aplicaciones. Una tableta no nos permite hacer aplicaciones con facilidad, en cambio un computador que permite, con un bloc de notas, podemos hacer programación y generar aplicaciones. Y ahí los jóvenes pueden hacer avances importantísimos en su comunidad y en su pueblo. Entonces, tenemos que entregarle a las personas no solamente el acceso a Internet, sino también las herramientas que les permitan hacer eso. Y también darles, ahí tiene un papel importantísimo los maestros, las enseñanzas que les permitan a los maestros darle conciencia a los estudiantes de qué tan importantes son las tecnologías y cómo se deben usar adecuadamente. Andrés, uno podría decir que toda esta revolución tecnológica puede contribuir a que tengamos una sociedad con una mayor conciencia política, una mayor capacidad de control sobre los dirigentes políticos. No sé si mayor capacidad de conciencia política, pero sí mayor conocimiento político. Yo sé que en el campo es complicado, en la parte rural es complicada que se tenga cierto acceso a Internet, pero los celulares han ayudado muchísimo para que pueblos alejados estén más comunicados entre sí. Antiguamente, para poder comunicarse con una persona, no se podía, tocaba un telegrama, tocaba poder trasladarse hasta allá para poder hablar con él. Ahorita un celular, gracias a las antenas, a todo el avance que se está viendo, una llamada y lo puedo tener de una vez. Un político puede llegar allá, puedo llamarlo simplemente y venderle mi idea. Entonces vemos cómo ha cambiado el rol. Sí, falta más músculo para poder llegar y que esas personas tengan un mejor acceso, pero se está llegando. La vaina es saberlo utilizar, saber llegar, saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y llegar. Rafael, muy breve, tú que estuviste en
en la ETV, ¿realmente es muy grande la brecha entre el mundo urbano y el mundo rural? En Colombia, lamentablemente, sí. En Colombia hay más de 30 millones de suscripciones de Internet, de usuarios de Internet. Pero conocemos aquí, digamos, en la sabana, veredas que carecen totalmente de conectividad. Hay tabletas en las escuelas, pero no hay conectividad. Sí hay una brecha importante que yo sí creo que el Estado tiene que contribuir a resolver rápido. Cristian, ¿es conveniente que los gobiernos tengan más capacidad de control de todas estas nuevas redes sociales o por el contrario eso sería más bien dañino? Parte. El Estado debe tener un control sobre la información que se está distribuyendo, porque de la misma manera que se puede hacer mucho bien, se puede hacer mucho daño a través, digamos, de campañas que sean mentira, ¿sí? Entonces, el gobierno sí es bueno que tenga cierto control, obviamente sin ser totalmente restrictivo, pero lo chévere que tenemos a través de los medios de comunicación hoy en día es que no nos pueden callar del todo. Un gobierno puede hacer lo que sea para callarnos, pero a través de las redes sociales y los medios de comunicación siempre habrá una manera en la que podamos hacer valer nuestra opinión. Andrés, en términos de conectividad, y por lo que nos dice Rafael, digamos que relativamente las metas que se han trazado se han cumplido, quizás por encima. Creo que eso ha tenido una expansión muy grande. Creo que tener 30 millones, que es la cifra que se habla, estaría un poco por encima. Ahí el problema es cómo hacer para que esa comunicación política pueda realmente, o mejor, ese mecanismo de comunicación pueda incorporarse en una campaña política de tal manera que los ciudadanos puedan ir a tomar decisiones, que es lo que es la elección, con una mejor información. Creo que los políticos y los grupos políticos en Colombia tienen que aprender a jugar por bando y bando. Tenemos las redes sociales, pero no es todo las redes sociales. Tienen que seguir actuando con lo tradicional, tienen que seguirse desplazando hasta el municipio, hasta la vereda, para dar a conocer sus ideas. Las redes sociales son una herramienta muy útil, pero aún en Colombia falta desarrollo. Tienen que seguir llegando allá, tienen que seguir haciendo sus campañas con panfletos, tienen que seguir haciendo el voz a voz, persona por persona, casa por casa, para dar a conocer, porque las redes sociales nos dan ese acceso, nos dan accesibilidad a un nicho amplio, lo que decía Rafael, 30 millones. 30 millones más o menos tienen acceso en Colombia. Pero, ¿y el resto qué? Entonces, los políticos tienen que mirar cómo hacer para llegar a esa gente que no tiene ese acceso. Entonces, tienen que seguir trabajando por bando y bando. Redes sociales sí, pero medios tradicionales también. Bueno, muchísimas gracias Andrés, Cristian, Rafael, por habernos acompañado en este programa de La Paz en Foco, programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional y Unimedios. Creemos que con este programa hayamos contribuido a una mejor comprensión de esto, que sin duda es el inicio, diría yo, siguiendo lo que ustedes nos han enseñado, de una revolución que apenas comienza y que va a transformar muchísimo la vida de los próximos decenios. A los televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de La Paz en Foco.